But maybe I should just step here. You're like 10 feet away from the target, bud. Claymore! 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 Casi todos hemos jugado algún juego de guerra en el que nuestro personaje tiene diferente tipo de armamento para aniquilar al enemigo. Uno de los elementos comunes en estos juegos es la mina M18 Claymore, una devastadora mina antipersona que no es ninguna fantasía, es 100% real. Esta es utilizada por el ejército de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y otros países tienen sus propias versiones con otras designaciones. En este canal ya hicimos un video sobre minas terrestres, si lo quieres ver te lo dejo en la descripción, pero la Claymore no es una mina cualquiera, es una mina direccional y por control remoto. Esto significa que cuando es detonada dispara una lluvia de bolas de acero hacia donde está apuntada con una fuerza tan letal que es difícil describirla con palabras. Detrás de su devastador efecto y funcionamiento hay mucha ciencia que te será muy interesante, por lo que en este video descubrirás cómo funciona una mina Claymore. Antes de comenzar te agradecería mucho que te suscribas a Armapedia, un canal donde hablamos sobre temas armamentísticos, militares, históricos, de supervivencia, de seguridad en general y mucho más. Todos los lunes y viernes hay nuevo video. Además se vienen grandes sorpresas que te prometo te dejarán impactado. Ahora sí, comencemos. Los orígenes del Claymore se remontan hasta la Segunda Guerra Mundial. El efecto Misnay-Scharding fue descubierto durante esa época por Misnay, un húngaro, y Hubert Scharding, un alemán. Ellos comprobaron que cuando una lámina de explosivo detona en contacto con una superficie de apoyo pesada, por ejemplo una placa de metal, la explosión resultante se dirige principalmente lejos de la superficie dura en una sola dirección. No obstante, fue hasta los 50 durante la Guerra de Corea cuando los chinos comenzaron a lanzar ataques masivos de olas humanas que a veces sobrepasaban las posiciones aliadas. Los campos de minas convencionales ayudaron, pero plantarlos llevaba demasiado tiempo y las unidades deseaban algo mucho más efectivo y rápido, por lo que Canadá y Estados Unidos comenzaron a desarrollar proyectos para contrarrestarlos. Canadá lanzó un arma llamada mina terrestre Phoenix, la cual utilizaba el efecto Misnay-Scharding para proyectar una detonación de cubos de acero de 6.4 milímetros hacia el enemigo. Los cubos fueron incrustados en 2.2 kilogramos de explosivo de composición B, pero esto era demasiado grande para ser un arma práctica de infantería y era relativamente ineficaz con un alcance máximo de solo unos 20 a 30 metros. Alrededor de 1952, Norman MacLeod, en su compañía la corporación Calord, comenzó a trabajar en una pequeña mina direccional para ser usada por la infantería. No está claro si el arsenal Picatinny de los Estados Unidos tomó el concepto del arma canadiense y le pidió a Norman MacLeod que la desarrollara, o si desarrolló el diseño independientemente y se lo presentó. Sin embargo, al final salió un arma llamada T-48 similar a la M18A1 final. A través de Picatinny, el ejército de los Estados Unidos aceptó el arma en servicio como la M18 Claymore. La palabra Claymore fue asignada en honor a una legendaria espada escocesa y se produjeron aproximadamente 10,000. Esta nueva arma se utilizó en pequeñas cantidades en la guerra de Vietnam. Durante este conflicto, los Claymore eran posicionados en el perímetro de las bases militares para frenar los innumerables ataques del NVA y del Viet Cong. En muchos casos, el Claymore era todo lo que se interponía entre sobrevivir y ser invadido. Básicamente, el Claymore salvó la vida de miles de soldados estadounidenses y de Vietnam del Sur. De igual modo, en la jungla, los Claymore encontraron uso al comenzar o terminar las emboscadas y fueron llevados extensamente por las fuerzas especiales, los cuales solían colocar varias de estas en un círculo para vigilar su posición mientras dormían. Más adelante se hicieron pequeñas modificaciones a la mina. Se añadió una capa de papel de aluminio entre la matriz de fragmentación y el explosivo. Esto mejoró ligeramente la velocidad de fragmentación y protegía los fragmentos del acero del explosivo corrosivo. También se añadió un estrangulador de ferrita para evitar que las señales de radiofrecuencia activaran la mina, lo cual fue una modificación bastante importante. Y fue con este Claymore mejorado cuando empezó a ampliar su uso por decenas de fuerzas armadas del planeta. La M18A1 Claymore está compuesta por una caja convexa de plástico color verde que, tras mucho experimentar, fue la forma que mejores resultados ofreció para la distribución óptima de su mortal carga en un rango de 50 metros. En uno de los lados se puede leer la frase "Front toward enemy", que significa este lado hacia el enemigo, y cuenta con unas pequeñas patas en su base para poder ser plantada en tierra.
Las entradas para el detonador están a los dos lados de la mina en un ángulo de 45 grados. Estos fragmentos son moderadamente efectivos hasta un rango de 100 metros con una probabilidad de impacto de alrededor del 10% en un objetivo de 0.12 metros cuadrados, que es el equivalente al tamaño de un humano. Internamente, la mina Claymore está compuesta por 680 gramos de explosivo C4 y 700 bolas de acero de 3.2 milímetros que actúan como metralla. Para hacernos una idea, la mina es del tamaño de un ladrillo pequeño y pesa poco más de 1.5 kilogramos, lo que la hace muy manejable. Tiene una protección cerámica en la parte de atrás del explosivo, lo cual dirige la explosión hacia adelante. Ya sabes, el efecto Misnay-Chardin. Y esto es lo que diferencia en gran parte el Claymore de otras minas o de las granadas de fragmentación, pues no salen en todas las direcciones las bolas de acero, solo en la que se les dirija. Pero aquí te va la ciencia del poder del Claymore. La velocidad y el peso de los proyectiles determinan la energía de estos, que al final es lo que causa daño al objetivo. Por ejemplo, una pistola de 9 milímetros dispara a una velocidad de aproximadamente 375 metros sobre segundo, y un chaleco antibalas en la mayoría de los casos es suficiente para disipar su energía. Por otro lado, un rifle de asalto puede disparar a velocidades de entre 600 metros sobre segundo y 1000 metros sobre segundo, y son capaces de atravesar varios chalecos antibalas apilados, incluso a varias decenas de metros. Pero cuando una mina Claymore detona, lanza sus proyectiles de acero de casi 1 gramo a una impresionante velocidad de 1200 metros sobre segundo. El C4 tiene tanta fuerza que las mismas bolas de acero se fragmentan y deforman en proyectiles más pequeños, convirtiendo a cualquier persona que se encuentra en un rango de hasta 100 metros de la detonación en carne picada. No hay ningún chaleco antibalas ni armadura personal en todo el planeta que soporte la energía de los pequeños proyectiles a esa velocidad. Para que te des todavía una mejor idea de su poder, un proyectil de Claymore a esa velocidad y a una distancia de entre 10 y 20 metros te atravesaría como un perdigón de aire comprimido atraviesa una simple hoja de papel. Es un efecto increíblemente devastador. El detonador incluido con la mina es de tipo manual, o sea, con un botón, pero puede emplearse cualquier otro método para detonar la cápsula explosiva del detonador, como por ejemplo trampas de cuerda o incluso trampas láser, como suele representarse en los videojuegos. El costo de una mina Claymore es inferior a los $150, lo que unido a su eficacia lo convierte en un arma mortífera y muy barata, además de fácil de fabricar. Todo esto ha hecho que casi todos los países, estén o no en la OTAN, tengan sus versiones de esta mina. Como ejemplo, se incluyen los modelos MON 50, MON 90 o MON 100 de la antigua Unión Soviética, la MRUD de Serbia, la MAPT F1 de Francia y la Tipo 66 de China. De hecho, hoy en día ya existe una versión más reducida de la mina M18 Claymore original, conocida como MM1 Minimore. La MM1 ocupa solo un tercio del volumen de una M18A1. Al ser significativamente más pequeña y ligera que la original, se puede transportar más de una a la vez. La Minimore produce un arco de fragmentos más estrecho que la mina Claymore según el fabricante, así que aun siendo de un tamaño reducido, sigue siendo muy letal. Un elemento que se suele recalcar de la mina M18 Claymore es que su objetivo no es producir una baja de forma directa, a pesar de que cuenta con las características para ello, sino que busca incapacitar a la persona con tal de menguar los recursos médicos del enemigo. Así que sí, hay mucho debate sobre el uso de minas y también de las Claymore, que son consideradas como artefactos perversos y crueles. Según la campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres, las minas Claymore que se utilizan únicamente en el modo activado por comando están permitidas por el Tratado de Prohibición de Minas. En 2003, todos los estados partes en el Tratado de Prohibición de Minas, 20 de los cuales habían informado que tenían existencias de Claymore, solo Suecia había tomado medidas para modificar sus existencias de minas a fin de garantizar que solo funcionaran en modo activado por mando, o sea manual, y no como trampas activadas por el enemigo. En 2007, 30 estados partes habían comunicado que tenían existencias de Claymore, pero solo 6, Bielorrusia, Dinamarca, Lituania, Moldova, Nueva Zelanda y Suecia, habían modificado sus minas para impedir la activación por las víctimas. Estos estados partes optaron por modificar físicamente la mina para que solo acepte la detonación eléctrica, y algunos han retirado y destruido físicamente el conjunto de cables trampa. Aún así, hasta la fecha sigue habiendo muchas minas Claymore en muchas fuerzas armadas del planeta. Los Estados Unidos produjeron por primera vez minas Claymore en 1960 y desde entonces han producido unas 8 millones de ellas. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo
un excelente día.